Dios les bendiga, iglesia. ¿Cuántos están gozosos en la presencia del Señor? Amén. Como se mencionaba, aunque es un día lluvioso, bueno, no solamente hoy, sino que toda la semana ha estado lloviendo, ha estado fuerte la lluvia, pero gracias a Dios el Señor nos ha guardado de un accidente, nos ha guardado a los que siempre andamos en carretera, y felicidades a cada uno de ustedes, hermanos, por haber venido a adorar al Señor, a aprender de su palabra. El día de hoy es un mensaje muy edificante para nosotros como cristianos, para poder ver el mundo desde un punto de vista espiritual, desde un punto de vista de lo que la palabra del Señor nos enseña del mundo de las tinieblas. ¿Qué hay detrás? ¿Qué hay en eso que nosotros no podemos ver, pero que por fe lo podemos entender con la ayuda del Señor? Amén. Así vamos a estar orando para que sea el Señor edificándonos y hablando en nuestras vidas. Padre Santo, en el nombre de Jesús, Señor, entramos en tu presencia y pedimos que sea el poder de tu Espíritu Santo, Señor, hablando en nuestras vidas, discipulándonos, edificándonos, Señor. Y pido que tú des fuerza y des energía a aquellos que estén cansados, para que estemos atentos al mensaje sin distracción, Señor, alguna, y poder ser creyentes más firmes en ti y conocer la autoridad que tú has puesto en nosotros, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así, hermanos, pueden tomar su asiento y vamos a abrir nuestras Biblias en la carta a los Efesios. Todos indiquen con un fuerte amén para leerlos juntos, hermanos. La carta de los Efesios, capítulo 6, versículo 12. Amén. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice la palabra: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Amén. Titulé el mensaje del día de hoy, hermanos, para hablar de potestades, principados. Baal, el poseedor. Vamos a estar hablando de esta ente espiritual demoníaca que ha hecho tanto daño al pueblo de Dios, tanto en el Antiguo Testamento como en la actualidad, y por eso tenemos la palabra del Señor, para que nosotros nos edifiquemos como iglesia, para que nosotros estemos firmes en la palabra, para que, como lo vuelvo a mencionar, veamos el mundo desde ese punto de vista, y podamos entender lo que está a punto de venir, lo que está a punto de suceder, la gran tribulación. Amén. Baal, vamos a hablar de esta deidad antigua que fue adorado en muchas ciudades, muchos reinados, que fue la deidad y el destructor, Dios supremo de los cananeos. Vamos a estar hablando así históricamente, hermanos, para poder entrar en el contexto y para poder nosotros protegernos y cuidarnos de esta verdad universal de la existencia de estos entes espirituales que son reales, hermanos, que nos están atacando continuamente. Su adoración proviene, hermanos, desde la antigua Babilonia, desde la antigua Babel, que la Biblia nos revela que es la madre de las rameras. Es aquí el centro de toda mentira, de todo engaño contra la humanidad, hacia la esclavitud universal, aquello que quiere evitar que tú tengas una comunión con el Señor, que tú tengas una experiencia viva con el Señor, que antiguamente se le llamó Marduk. De aquí viene la palabra, la adoración de Baal, que significa el poseedor. Escuchen, el poseedor, que no viene a jugar a las escondidas, viene con todo su poder y su fuerza para poseer, y no solamente a una persona individualmente, sino
ciudades, países, organizaciones enteras. Amén. Antiguamente esta deidad era adorada como benefactor y como destructor. Por eso se le relaciona con el sol, porque decían que así como el sol daba vida, también ese mismo sol secaba en tiempos de escasez y destruía como cualquier otra cosa. Secaba todo lo que producía. Era por ello que se identificaba con el dios sol. Ahora, Baal quiere poseer el lugar que le pertenece a Dios. Así, hermanos, después conocemos la historia de Babilonia. Dios le ordenó a los hombres que se reproducieran, y estos desobedecieron y fueron, edificaron una ciudad y una torre, ¿verdad? Que iba a llegar hasta Dios. Ahí el Señor confunde las lenguas y hay una dispersación. ¿Ok? Pero, sin embargo, los hombres siguieron adorando esas creencias. Por eso que hay mucho en común en todas las religiones del mundo. En que Satanás, al crear las mitologías, se manifiesta de diferentes maneras, pero todo gira hacia el mismo alrededor de la mentira y el engaño de Satanás, para llevar a las multitudes al infierno, porque te odia, nos odia que somos creados a imagen y semejanza del Señor. Así, hermanos, así la religión se extendió por todas las ciudades antiguas, y lo encontramos en la Biblia, pueblos con el nombre de esta deidad, ciudades, naciones enteras que la titulaban con el nombre de Baal. Cuando leemos el Antiguo Testamento, encontramos que había muchos reyes, muchas personas, hermanos, así como nosotros, los que tienen hijos, ¿verdad? Muchas veces le ponen el nombre de un personaje bíblico a su hijo. En la antigüedad era igual, porque la adoración a este Dios era tan profunda y su admiración era tan grande que hay muchos reyes que así se llaman, Baal. Ahora, vamos a leer la palabra. En Números 25:3, alguien que lo busque rápidamente y que lo lea con voz fuerte. Encontramos que el pueblo judío, camino a la tierra prometida, se encuentra con este pueblo que se llama Baal Peor. Amén. Números 25:3. ¿Quién lo tiene? Amén. Así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Baal Peor significa el Señor de las brechas. Este pueblo era reconocido, hermanos, porque hacía rituales ocultos, rituales secretos. Las sociedades secretas siempre han existido. Así se identificaba. Así nosotros como cristianos, hermanos, por nuestro camino, por nuestro andar, siempre vamos a encontrar tentaciones. Siempre vamos a encontrar quien nos quiere hacer caer. La Biblia dice que la ira del Señor se encendió, hermanos, porque la adoración a esta entidad no está hablando de cualquier cosa. Está hablando de una de las personas de la Trinidad diabólica. Tener contacto, hermanos, es con este tipo de rituales, con este tipo de cosas, nos puede llevar hasta blasfemar contra el Espíritu Santo. ¿Se imaginan? Que si leemos la historia, la Biblia dice que el Señor mandó matar, dijo que iban a morir esos pueblos. Y la gente juzga sin saber el contexto, pero está hablando de personas que nunca se van a arrepentir, que han despreciado, que conocen el mensaje, pero lo desprecian y deciden seguir sirviendo a la maldad. También encontramos, hermanos, que se llama Baal Brit en hebreo, el Señor de los pactos, que se encontraba en Siquem. Esta era otra ciudad, hermanos.
para que veamos que se adoraba en múltiples ciudades. Jueces 8:33. Ahí nos habla, hermanos, de el Dios de los pactos, que se hace pasar por pactos, que tienen que pactar con Él. En el Señor, como ya lo conocemos, hermanos, simplemente está el pacto en Cristo Jesús. No hay otro pacto. Y no tenemos que entregar a nuestros hijos, y no tienes que entregar cosas valiosas, porque cuando estudiamos, hermanos, estos temas, encontramos que el primer lugar que el demonio pide son los hijos. Es la sangre de los hijos. Amén. También encontramos otra ciudad, hermanos, entre muchas, simplemente escogí 3 para que nosotros sepamos. Una ciudad que se llamaba también Baal Zephón, que esta es una ciudad en Siria, en la antigüedad. Principados, potestades y gobernadoras de las tinieblas, huestes de maldad, que gobernaron en la antigüedad en estas ciudades, hermanos. Que si nos vamos a la historia, son cosas destructoras. Lo primero que el Señor le advirtió, hermanos, al pueblo israelita, cuando lo introdujo al desierto y lo iba a llevar a la tierra prometida, fue recalcada y recalcada y recalcadamente que no se involucrara al culto a las imágenes, hermanos, de aquellas ciudades. Porque el Señor sabía, estaba expulsando a ese pueblo por sus prácticas, por lo que hacían. Y cuando el pueblo israelita llegaría a esas ciudades, ¿qué iba a encontrar? Iba a encontrar todo ello. Pero el Señor los llevó allí para que lo destruyeran y edificaran qué culto a Él. Ahora, ¿por qué deidad escogió? Sabemos que el antiguo Canaán es ahora Israel. Siempre ha habido un pleito por esta tierra, por este círculo pequeño. Se dice, hermanos, que Israel es el centro de toda la tierra. Es por ello, hermanos, que el enemigo también quiere gobernar. Él quiere ser el centro de todo. Él quiere que nosotros lo adoremos. Esta edad quiere ser el centro de nuestra vida, de nuestros hijos, del gobierno, de la educación. Pero el Dios todo es todopoderoso. Lo expulsó con poder, con autoridad. Amén. Así nosotros debemos de conocer al Dios que servimos. ¿Cómo derrumbaron las barreras de Jericó? Alabando al Señor, adorando. Encontramos en la historia, en el libro de Josué, toda la historia, hermanos, de la conquista, de la entrada a Jerusalén. No se trata solamente de simples imágenes, sino entidades demoníacas y adoración. Los Shedim. Deuteronomio 32, 17. Si lo leemos, hermanos, y les invito que a todo el que quiera escribir o anotar, se lo recomiendo, hermanos, porque esta es una enseñanza que muy profunda y muy valiosa, hermanos, para nosotros tener cuidado. Amén. Dice Deuteronomio 32, 17, dice: sacrificaron a los demonios y no a Dios, a dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca, que no habían temido vuestros padres. Cuando estudiamos aquí la palabra demonios, en el hebreo antiguo, es la palabra Shedim. Shedim. De allí, en la Septuaginta, hermanos, que es la traducción del griego del hebreo antiguo, traduce la palabra daimon. Entonces de ahí viene la palabra demonio, demonios. ¿Okay? Nada más aparece 2 veces en la palabra. Entonces, ¿qué significa la palabra Shedim? Shedim significa seres revelados. Hermanos, yo he escuchado testimonios de personas que han sido, que fueron satanistas,
Y ellos han platicado sus experiencias, hermanos, que son reales. O sea, que son experiencias reales con entes espirituales, con seres que se les revelan. No es un juego. ¿Cómo están nuestros países? En México, todo México, los 32 estados de mi país, el satanismo está al extremo. ¿Y qué engancha a estas personas a seguir a los políticos, a los artistas, a toda gente de poder? ¿Por qué? Porque saben que hay un poder verdadero detrás de ello. Todos nosotros los cristianos debemos ser obedientes a la palabra. Aleluya. Ser obedientes al Señor, de no jugar con eso. Porque por ver a ver qué pasa, el ser humano, hermanos, es tentado a ello. El ser humano, no sé por qué, pero les atrae mucho eso, el ocultismo. Shedim proviene de la raíz hebrea, dice de la palabra shut, que significa actuar violentamente, arrastrar, devastar. Dice, tiene que ver con aquello que trae destrucción por completo. Dice, los antiguos escritos babilónicos, la palabra shedim o shedu, dice, habla de espíritus protectores o malévolos, que entre comillas fingen una protección. En México hay un libro que se me olvidó el nombre, pero ahí habla, lo puedo decir, hermanos, porque ustedes han escuchado de García Luna, Omar García Luna, no recuerdo su nombre, pero es García Luna, que fue uno de los secretarios, ¿verdad?, de Felipe Calderón. Y se dice que él, cada vez que iba a hacer un operativo, iba y oraba a Lucifer. Le pedía permiso a él. ¿Se imaginan? Donde el mismo López Obrador también. Hay fotografías de él, donde está en Veracruz, haciendo pactos con los chamanes, con los brujos allí. ¿Y cómo está mi país? Destrucción. Más de 190,000 muertos. Es una cosa horrible, terrible, hermanos. Para que veamos que la palabra de Dios es verdad. Dice, un espíritu malévolo que arrasaría, devastaría y traería destrucción. También el Salmo 106, del 36 al 38, nomás en estas dos partes de la Biblia aparece esta palabra. Y dice, y sirvieron a sus ídolos, los cuales fueron causa de su ruina. Sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios, a los shedim, y derramaron la sangre inocente, la sangre de sus hijos y de sus hijas, que ofrecieron en sacrificio a los ídolos de Canaán, y la tierra fue contaminada con sangre. ¿Cómo un pueblo tan sabio como es el pueblo hebreo puede caer, hermanos, en este engaño? ¿Se imaginan la seducción? ¿Se imaginan el conocimiento y el entendimiento, o sea, la sabiduría de estas entes espirituales para poder entrar a los hogares, en las organizaciones, en los lugares de poder? Necesitamos la ayuda del Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo, la ayuda del Dios Todopoderoso para nosotros no caer en ello. Así ves, esto es una lucha continua con el pueblo de Dios. Desde que Israel entró a la tierra prometida hasta el exilio,
ha tenido que luchar contra los falsos ministros que traen confusión. Entra por medio de ministros, personas, hombres. La historia de Israel está plagado de falsos profetas, de falsos maestros, de falsos sacerdotes. ¿Cuán importante es la responsabilidad de nosotros, los que enseñamos la palabra de Dios? Es por eso que la iglesia debe de orar por los ministros. Debemos de estar en ayuno y oración. Porque ¿quiénes fueron los que entregaron a Jesús? Fueron los sacerdotes, el sumo sacerdote. ¿Cómo está la iglesia ahora? Los líderes. Hombres que no resisten la tentación, las tentaciones. A Jesús se le ofreció todo. ¿Cómo venció? Con la palabra. Y aquellos que cayeron, ¿cómo vencieron? Se arrepintieron, confiaron en Jesús. No se llenó su corazón de orgullo. Hay muchos cristianos con un corazón lleno de orgullo que por ello se van de la iglesia, hermanos. Dice también el libro de Jueces, capítulo 2, versículo 11 y 13. Jueces, capítulo 2, versículos 11 y 13. Dice, después, esto fue, hermanos, ya que ya la tierra ya se les había repartido, ¿ok?, al pueblo israelita, ya que ya estaba reunido como pueblo, ya tenían la ley. Dice, después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal. Y escuchen, aquí ya no aparece esta deidad sola, aparece alguien más. Dice, y a Astaroth. Astaroth. Que cuando estudiamos esta palabra, hermanos, también es de una raíz, es una diosa antigua, de la más antigua, que se llama Ishtar. De ahí viene también Isis, Astoret. No voy a hablar de Astoret, pero lo que veo aquí, la palabra también nos dice, hermanos, que, o sea, Baal, Astoret, era la esposa de Baal, entre comillas. Después aparece, ahorita vamos a ver, aparece otro Dios, la Trinidad diabólica, que busca destrucción, la hechicera. Entonces, cuando le abrimos puertas, luego aparece otro más peor, que era la diosa de la sexualidad, de la pornografía. La diosa que entrega, o sea, entrega a los pueblos a un desenfreno total. Y todo esto, hermano, lo vemos actualmente en toda América Latina. Mira, ahora vamos a leer Jueces capítulo 10. Dice, pero los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Otra vez, sirvieron a los Baales, en hebreo es a los Baalim, plural, y a Astaroth, los dioses de Siria. Fíjense, aquí ya aparecen los dioses de Siria, a los dioses de Sidón, los dioses de Moab, a los dioses de los hijos de Amón y a los dioses de los filisteos. Y dejaron a Jehová y no le sirvieron. Si contamos, son 7 espíritus más.
Y cuando dice a los dioses de Siria, ¿quién era? Moloch, el destructor. Se cumple la palabra del Señor, hermanos, cuando Él dice, ahorita lo voy a leer, lo vamos a ver. Pero Jesús dijo que cuando el espíritu sale del hombre, se va, ¿verdad? Anda en lugares desiertos, dice, pero regresa a la casa donde estaba, la encuentra barrida, limpia y vacía. Va y trae otros 7 peores. Dice, y aquella casa llega a ser peor de como estaba. Así, hermanos, fue una lucha continua que el pueblo judío desarrolló, escuchen, una teología en torno al engaño de los Baales, que los mismos reyes de Israel lo consultaron, que lo llamaron Dios de Israel. ¿Se imaginan? Llegó tanto al colmo que el pueblo de Israel llamó a Baal el Dios de Israel. Dice, está en Segunda de Reyes, capítulo 1, versículo 2. Segunda de Reyes, capítulo 1, versículo 2. Dice, y Ocosías cayó por la ventana de una sala de la casa que tenía en Samaria, y estando enfermo, envió mensajeros y les dijo, id y consultar a Baal Zebub, Dios de Crom, si he de sanar de esta mi enfermedad. Entonces, ¿qué significa la palabra Baal Zebub? O sea, es el Señor. Es una palabra hebrea que significa para hacer lo que Él diga. Se nos ha enseñado que Baal Zebub es el dios de las moscas, ¿verdad? El Baal de las moscas proviene de la raíz Zebul, que significa para hacer lo que Él diga. Que si llega el colmo, que el pueblo hace lo que esta deidad les diga que hagan, les consulte. ¿Se imaginan? El plan destructor, el colmo. ¿Cuántas iglesias no han sido destruidas en estos últimos años? A causa de la apostasía, a causa de pleitos dentro de la iglesia, que siempre hay caos, siempre hay destrucción. ¿Cuántas familias? Si leemos la historia de todos estos versículos, vemos que en el libro de los jueces, como Gedeón, tuvo pleitos con su papá, ¿se imaginan? Con su propio padre en la casa, el hogar. Siempre hay rebelión, siempre hay, ¿cómo se dice? División, siempre hay división. Un espíritu de odio. Pero siempre el Señor levantó profetas en el pueblo hebreo. Todos conocemos la historia de Elías, los Baales. No hay comparación del poder. Hermanos, dicen los que han vivido esas experiencias, que estuvieron en el satanismo, que cuando ellos los mandaban a hacer maldades, les pedían que se cuidaran, dar nada más que no sea un evangélico. Y muchos de ellos que ya tienen nivel espiritual muy grande, hermanos, que dicen que hasta miran una luz por encima de los cristianos. Porque es verdad lo que la palabra dice, que Él nos ha sellado con su Espíritu Santo. Es por ello que es importante que tú ores por tus hijos. Es por ello que es importante que tú ayunes. Es importante el alimento de la palabra, hermanos. Una vez escuché una historia de que
un brujo fue a una iglesia con la misión de destruirla. Y llegaba y hacía sus maldiciones y todo. Y ya los hermanos le decían, los saludaban y le decían, hermanito, ¿qué onda, hermanito? También ellas. Y descubrió que el pastor tenía problemas con la pastora, y la pastora tenía una hija, y él se empezó a meter ahí y se casó con la hija de los pastores. ¿Se imaginan? No debemos de descuidarnos espiritualmente. Son gente experta en seducir. Son gente experta en engañar. Son gente que viene con un odio grandísimo hacia los hijos de Dios. Es por ello que Satanás odia esta palabra, porque aquí está escrito cómo Dios lo destruyó, cómo tú puedes derrotarlo. Dice la Biblia, hermanos, que Elías, o sea, les retó a todos los 400 profetas que hicieran un sacrificio y que les enviara fuego. Y entonces oraron, ¿verdad? Que pues el poder de Dios se manifestó allí y mataron a aquellos 400 profetas. Pero siguió la lucha con Acab, con el rey Acab, con su esposa, siguió la lucha. En ese tiempo, hermanos, también se levantaron los profetas, que fue el profeta Oseas. Leemos la historia en el profeta Oseas, cómo estaba el pueblo. Fíjense cómo eran las mujeres en ese tiempo. Esto destruye el carácter, porque nosotros, hermanos, desarrollamos un carácter conforme a lo que creemos. Había un feminismo, olvídese, terrible. No, dice la palabra que donde no hay visión, el pueblo se desenfrena. Donde no hay dirección verdadera de Dios, ¿cómo debemos de comportarnos? Ahorita las estadísticas están terribles en los divorcios. Aquí que ya se puede medir todas estas cosas. ¿Por qué? Porque no hay dirección de Dios. Pero fíjense, Dios prometió en Oseas, vamos a leer Oseas. Dice, en Oseas 2, del 16 al 17, dice, en aquel tiempo, dice Jehová, me llamarás Ishi, y nunca más me llamarás Baali, porque quitaré de su boca los nombres de los Baales, y nunca más se mencionarán sus nombres. Dios prometió que los iba a exterminar, y lo cumplió. La palabra Ishi es esposo mío, ¿se imaginan? Le llegaron a llamar esposo a Baal, y de hecho es una de las raíces de la palabra Baal también, que también significa esposo. Dice, me llamarán, dice, nunca más me llamarán Baal, y dice, me llamarás Ishi, que Ishi significa esposo mío, perdón, me equivoqué. Nunca más se mencionarán sus nombres. Con la venida del Señor Jesucristo se cumplió. Ya simplemente lo conocemos como pasado, como historia. Ya todas las mentiras que se decían en aquellos tiempos las reconocemos como mito, como mentira, como engaño. ¿Por qué? Porque Jesús, el verdadero esposo, el verdadero libertador, cambió la cosa, nos dio autoridad. Fíjense lo que dice Marcos 6, 7, dice Jesús, después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2, y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Un cristiano verdadero tiene autoridad sobre el reino espiritual, para expulsar. Nosotros no debemos de caer en depresión, no debemos de caer en ansiedad, en estrés. Hay cierto de estas cosas normal, hermanos, porque somos seres humanos, pero no debemos de caer en una enfermedad
incurable, terrible, hermanos, sin que no encontremos respuesta. La palabra dice que Él les dio autoridad. Nos dio autoridad. Eso fue lo que acabó y exterminó con las mitologías antiguas. Conocemos, hermanos, la historia de Simón el Mago, la guerra en el libro de los Hechos, la mujer que daba voces, que dice que tenía un espíritu de Pitón. Cuando estudiamos, hermanos, el espíritu de Pitón era el espíritu el profeta de Delfos de la antigüedad, que es una representación de Baal. O sea, viene de esa misma deidad, viene de esa misma religión, simplemente con nombre griego. El cristianismo comenzó a derrotar, comenzó a manifestar el poder del Señor. Se extendió por toda Asia Menor y dice que los apóstoles se manifestaban con poder y autoridad, sanando enfermos. Ese es el poder que nosotros tenemos como iglesia, hermanos, simplemente que no buscamos al Señor como debe de ser. Recientemente conocemos las historias de los predicadores como G. Ávila, hermanos, que son cosas increíbles, hermanos. Increíbles lo que Dios hacía por medio de este hombre. Cosas que una vez escuché una historia, o sea que vi un señor muy gordito, demasiado gordito. Y después de una presentación, hermano, esto es imposible para la mente humana. Dice que después de la predicación de G. Ávila, de su ministración, se fue con sus pantalones, o sea que no le quedaban. Bajó de peso, el Señor hizo ese milagro ahí. Imagínense, sin lugar a dudas de enfermedades que se curaron, de SIDA, personas que caminaron, brujos, hechiceros que vivían una vida en tinieblas, que aceptaron al Señor Jesucristo. Historias en África, hermanos, en pastorcitos que por muy humildes que se miren las personas, rodeados, hermanos. Una vez escuché una historia de que predicó José Urión, que dice que en África se juntaron 50,000 brujos, ¿se imaginan? Y había un solo pastor ahí temblando de miedo normal, hermanos, y orando. Y aquel hombre, que la gente percibieron el poder del Espíritu Santo de Dios en aquel hombre, que muchos corrían arrodillados a convertirse al Señor, porque es un poder muy grande. Ese es el poder de nuestro Dios. Hasta el siglo III conocemos la historia, hermanos, la derrota por completo, que se cristianizó todo el imperio romano conocido, se cristianizó todo ello. Entonces dice la historia que pues en lugar ya de que se adorara todo aquello, pues el hombre comenzó a estudiar. Por eso vemos el avance tecnológico, el avance hasta ahora. ¿Cómo llegamos hasta donde estamos? Hubo un principio. El hombre cartografió la tierra, venció la naturaleza, diseccionó el tejido de la vida, codificó el universo. Los bosques ya no estaban encantados, los santuarios ya no eran sagrados y la naturaleza ya no era mágica. Dice el científico, ahora vestía el manto del profeta y las prendas de los sacerdotes fueron reemplazadas por batas de laboratorio. El mundo había sido desencantado. Satanás perdió todo el poder, quedó en vergüenza por el poder de Jesucristo. Pero ahora, hermanos, ¿qué atributos tiene este demonio? ¿Por qué es tan atractivo a las naciones, a los hombres, a las personas? La Biblia nos da detalles. Vamos a leer, o vamos a ver también cómo se le nombra, que son cosas así de su personalidad, de su carácter. Se le llama también
Baal Ha-Lomot, que significa el Señor de los sueños. La Biblia dice que Satanás se disfraza como ángel de luz. Hoy en día, hermanos, muchos utilizan la Biblia como un manual para hacer dinero, como un manual para cumplir tus sueños. Pero cuando venimos a la Biblia nos reta, hermanos, a hacer las cosas que nosotros no queremos hacer en ocasiones. Debemos de tener cuidado qué es lo que se nos presenta, se nos ofrece. Nosotros somos temporales. Nuestra confianza debe de estar en el Señor. Si queremos un carro, el Señor nos lo va a dar. Si queremos un hogar, el Señor nos va a dar un hogar. No nos va a dar una mansión, o a lo mejor sí, hermanos. Pero es más importante la santidad. Es más importante hacer riquezas en el reino de los cielos. Está en Génesis 37 y 19. Pero también vamos a leer, también se le llama Baal Lashon. Baal Lashon, que significa el Señor de la lengua. Es decir, el Señor que hace encantamientos, que sabe pronunciar encantamientos. Está en Eclesiastés 10:11. Vamos a leer Eclesiastés 10:11. La traducción, hermano, no dice así como, pero cuando vamos al hebreo, es lo que dice. Eclesiastés 10:11 dice, si la serpiente mordiera sin ser encantada, no habría ganancia para el encantador. En hebreo dice, pero no habrá ganancia para Baal Lashon. Yo lo consulté en 3 diccionarios diferentes, hermanos, del hebreo, para ver si no me estaba equivocando yo. Y en los 3 decía lo mismo. Todos. Viene con promesas encantadoras. Por eso que hay predicadores que tienen tanta influencia, que cuando hablan las multitudes aprenden. ¿Por qué? Porque hay un poder espiritual detrás de ellos que es real y verdadero, que sabe encantar, que sabe motivarte y rápidamente desviarnos del camino. Que es increíble, hermanos. Yo una vez escuché a un predicador que ya murió. De hecho, se cayó, tenía un avión privado y el avión se cayó y se llamó Marilyn Monroe, que es el padre de la prosperidad en América Latina. Yo cuando lo comencé a escuchar, hermanos, o sea, había una motivación al escucharlo, cómo hablaba, pero ya después de toda la predicación, él decía que somos dioses, y luego decía que lo del rapto, que es una mentira. Y ya después lo fui escuchando y me di cuenta que era un apóstata. Pero si no tenemos un fundamento bíblico bien fundamentado, si somos creyentes apenitas, que nunca leemos la Biblia, que no sabemos cuáles son los fundamentos más fuertes de la palabra, las enseñanzas de la salvación, de Jesucristo, del Espíritu Santo, pues caemos embaucados. También se le llama, hermanos, Baal Af, el Señor de la ira, el hombre iracundo. Vamos a leer Proverbios 22-24. Proverbios 22-24 dice: no tengas amistad con el hombre iracundo, ni te metas con el hombre lleno de furia. En hebreo dice: no tengas amistad con Baal Af. ¿Se imagina?
Ahí hay una diferencia en las dos palabras. No debemos de temer, ni atemorizarnos, porque ¿cómo actúan? Siempre nos van a amenazar, a querernos tener atemorizados, que no quieren que la iglesia, que nosotros hablemos, que prediquemos en contra. En ocasiones, hermanos, nosotros no debemos de callar. Si miramos que el hermano se está yendo por otro lado y por miedo, no nos debemos de callar. Debemos de ayudar a la persona. No comprometernos, dice, con el hombre iracundo, con Baal Af. Otra que también me sorprendió, hermanos, es Baal Nefesh. El Señor, que significa de gran apetito. Es el Señor de la glotonería, de gran deseo. Proverbios 23:2. Luego dice: no sea que pongas puñal en tu boca si eres hombre de mucho apetito. En hebreo dice: si eres Baal Nefesh. La palabra Nefesh es la palabra para alma. Entonces, si nos metemos, ¿qué es alcoholismo? ¿Qué es droga? Todo eso es glotonería. Y está comprobado, hermanos, que pues eso es parte del alma. La glotonería, comer mucho. Es también, hermanos, yo como terapeuta he leído, una vez leí un libro entero de estudios científicos que se han hecho, que parte, hermanos, de la gordura tiene que ver con el alma, con problemas emocionales, no mentales. Siempre cuando hablamos de mente, nos vamos a lo que es la mente, hermanos, pero no, cuando habla de Nefesh, está hablando de la emoción. Una vez un hermano se metió en ayuno, se metió a buscar al Señor por su iglesia, y el Señor le dio una visión, y dice que miró un estadio lleno de gente, y en medio del estadio había mesas, había una mesa llenas de comida, y la gente estaba adorando todo eso, y el Señor le dijo: mira, esto es lo que adora mi pueblo, la comida. Nosotros somos hijos de Dios, que tenemos el Espíritu Santo, el poder del dominio propio, dice la palabra. Buscar al Señor. Últimamente he estado escuchando yo mucho, que me aparecen en redes sociales, predicadores que abiertamente predican que la iglesia no debe de ayunar. ¿Se imaginan? ¿De dónde viene esta doctrina? Cuando Israel ganó guerras por medio del ayuno. Cuando hay victoria, siempre vamos a ver que hay ayuno. Siempre. Esta es una parte importantísima del cristiano. También, hermanos, se llama Baal Mishpat, adversario legal. Que Isaías dice, si lo leemos en el libro de Isaías, capítulo 50, versículo 8, que alguien lo lea fuerte. ¿50 qué? Versículo 8. ¿Ya lo tiene? Ya lo tengo yo. Dice: cercano está de mí el que me salva. ¿Quién contenderá conmigo? Juntémonos. ¿Quién es el adversario de mi causa? Acérquense a mí. Aquí dice, cuando dice ¿quién es el adversario de mi causa? Acérquese a mí. O sea, es como un reto.
A Isaías está diciendo, ¿quién contenderá contra mí si el Señor me justifica? Y ahí dice, Baal Mishpat, que venga mi adversario legal, que aunque venga el diablo. La Biblia dice, hermanos, que nosotros vamos a estar en el gran trono blanco. La Biblia dice que todos vamos a ser juzgados. Entonces, ¿cuál es la confianza que tenemos? Que aunque esté el diablo ahí, hermanos, por un lado de nosotros, el Señor es el que nos justifica. Él es nuestro adversario. Y lo llaman legal porque pues hemos pecado. Pero el Señor es el que nos justifica, Jesucristo, el que pagó el precio. Esto es una verdad absoluta que tú debes de creer, hermano. También se revelaba como diosa en la Biblia. O sea, es un homosexual. No nomás es hombre, también se revela como mujer. Y también Baal Tem, es decir, comandante. Esta es una deidad poderosa, hermanos. Es un comandante que comanda ciudades enteras. Se manifiesta en organizaciones. Está en todas partes, escuelas, hospitales, educación. Ahora, hermanos, aunque el cristianismo los derrotó, la palabra nos dice que volverían. La Biblia nos enseña que estemos atentos y no caer en la apostasía. Aquí tengo Apocalipsis 6:13, dice, y las estrellas de los cielos cayeron en la tierra. O sea, hablando en referencia a los demonios, volverían. Ahora, no van a volver como eran antes. Se tenía que abrir una puerta. Toda Europa es ateo ya. Hace unos meses, la otra vez que prediqué, me puse a investigar del ateísmo en América Latina. O sea, hay países enteros que son ateos. Han vuelto los demonios, pero no han vuelto con el mismo rostro. Y ahora tienen la tecnología, ¿se imaginan? Tienen la inteligencia artificial. Tienen un poder sofisticado mucho más grande. Entonces vienen con un plan diabólico. ¿Cuál es ese plan? El anticristo, de un control mundial ¿cuál es ese plan? Llevarse al infierno a cual más personas puedan. El diablo sabe bien que hay un rapto, pero quiere evitar que los cristianos se vayan. Hay una guerra tremenda contra el rapto ahora. Muchos lo están negando, muchos predicadores. La iglesia no se está preparando. No nos estamos preparando, hermanos. Debemos de estar preparados para ser una iglesia sin mancha y pura para el Señor. Dice Jeremías 52: anunciad a las naciones y haced saber, levantad también bandera, publicad y no lo encubráis, decir, tomad es Babilonia, Bel es confundido, deshecho es Merodach el poseedor, destruidas son sus esculturas, quebrados son sus ídolos. Aquí aparece Bel y Merodach, dos personas diferentes. Y está hablando de Babilonia, no la antigua. La Biblia en Apocalipsis nos habla de Babilonia, Roma. Y actualmente, hermanos, hay muchos estudios de los jesuitas y de ex jesuitas que han hablado de cómo la iglesia se ha infiltrado. Todos estos movimientos que vemos nuevos de apostasía son liderados desde la misma Roma, del mismísimo catolicismo romano. Los jesuitas, el Opus Dei y todas estas organizaciones tienen algo que ver, así como la palabra lo enseña. Pero dice Jeremías, hacer saber. Dice también dice, y juzgaré a Bel en Babilonia y sacaré de su boca lo que se ha tragado, y no vendrán más naciones a él, y el muro de Babilonia caerá,
salid del medio de ella, pueblo mío, y salvad cada uno su vida del ardor de la ira de Jehová. Y no desmaye vuestro corazón, ni temáis a causa del rumor que se oirá por la tierra. En un año vendrá el rumor, y después en otro año rumor, y habrá violencia en la tierra. Perdón, estoy un poco perdido. Pero es Jeremías, vamos, Jeremías 54. Pero aquí termina el texto donde dice: sal de ellos, sal de ella, pueblo mío, y salvad cada uno su vida del ardor de la ira de Jehová. Está preparado el día del Señor, como lo anuncia la palabra, la destrucción de Babilonia. Nosotros debemos de estar preparados, conocer, hermanos, nuestra autoridad, alimentar nuestra fe, cuidar de que no venga otro espíritu demoníaco. No, aquí está, perdón, es Jeremías 51, 44 y 17, dice: por cuanto vienen días, dice, en que Dios destruirá los ídolos de Babilonia, y toda su tierra será avergonzada, y todos sus muertos caerán en medio de ella. Hablando del Vaticano. No nos dejemos liderar por estas huestes espirituales y preparémonos. Sí, pongámonos de pie, hermanos, y vamos a orar. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús. Oro, mi Dios, para que tu pueblo se haya sido edificado con esta palabra, mi Dios, y entienda que no estamos solos, Señor, que vienen tiempos apocalípticos, mi Dios, donde tu ira se derramará, Señor, sobre todos aquellos, mi Dios, que se han levantado en tu contra. Pedimos, Señor, que nos llenes de la unción que cambie nuestro corazón, Señor, para no caer en apostasía. Aléjanos de maldad, Señor, y prepáranos para lo que venga, Señor, y pronto irnos contigo y entender claramente, mi Dios, las profecías y la escatología. En el nombre de Jesús. Amén. Así que el Señor les bendiga, hermanos. Aleluya. Vamos, ahí donde está, levante sus manos. Vamos a darle gracias al Señor en esta tarde. Te damos gracias, Señor. Te honramos, Señor, porque eres bueno, Señor. Eres santo, Señor.